Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Hoy tenemos como invitado especial a Germán Benjumea, artista plástico. Bienvenido, Germán. Muchísimas gracias, John, a ustedes por estar aquí. Bueno, Germán, iniciemos este conversatorio. ¿Cómo viene esa formación artística tuya? La formación artística mía es como la de muchos otros artistas, pues. Tengo una infancia en la cual soy cercano a las artes, me gustan las artes, empiezo a estudiar con profesores, técnicas artísticas y tomo la decisión de hacer una carrera profesional en artes. Hice la carrera de artes plásticas en la Universidad de Antioquia y eso despertó en mí esa necesidad de expresarme y comunicarme por medio de las artes y trabajar en el ámbito de la cultura. ¿Y siempre pintura? No, no siempre. Mucho dibujo, ilustración, pintura y experimentando también con elementos tridimensionales. Tengo una gran afición también por la arquitectura, los elementos arquitectónicos, aunque mi obra pues generalmente se conoce pues desde la pintura, sí, podemos decir que sí. ¿Qué tratas de transmitir a través de tus piezas? Lo que pasa es que en medio de una avalancha tan grande de imágenes como las que vivimos en la sociedad y más en la sociedad contemporánea, creo que estamos frente a muchos fragmentos y muchos episodios. Yo trabajo como por temas, ¿cierto? Cojo unos temas, los desarrollo durante un tiempo. Estuve trabajando, pues mis dos últimos temas estuve trabajando unos temas relacionados con la memoria, ¿cierto? Con algo que llamo microhistorias, esa serie que trabajé entre el 2016 y el 2018, la llamé Fragmentos de la Memoria. Esos pequeños episodios de microhistorias en distintos recorridos se llevaron pues como a piezas artísticas. Esas microhistorias hoy se trasladan al tema femenino. Estoy muy interesado, incluso como desde una lectura de la cultura, de las microhistorias, también fabular o ficcionar algunas historias de mujeres por medio de la plástica, de la ilustración, de la pintura, de la experimentación de diferentes formas con la imagen, sí señor. ¿Cómo es un día de trabajo de Germán? Pues un día de trabajo mío es un día que se mueve, digamos, en muchas aristas, porque yo sí trabajo con la cultura y con las artes todo el tiempo. Mi dedicación es, yo soy docente, soy investigador, trabajo también como gestor cultural, ¿cierto? Y todo ese espacio como docente, como consultor, como gestor cultural también lo traigo acá a esta cueva íntima que lo llamamos el taller, donde vengo a trabajar todos los días, a dibujar, a expresar, a escribir, a experimentar, a dialogar con mis colegas también en esto que es una especie de laboratorio para generar la obra. Pues no es tampoco la dedicación única y exclusiva de levantarme, acostarme solamente pensando en la pintura, sino que pienso en el arte como un lugar importante dentro de la cultura y dentro de ello está mi manifestación como artista. Es decir, yo considero que apenas soy un pedazo ahí de un gran ecosistema donde yo apenas tengo una labor muy pequeña, pero que es muy gratificante. Entonces, trabajo todo el tiempo alrededor del arte y la cultura y una de esas dimensiones es trabajar la representación por medio de mi trabajo como pintor y como dibujante. Como docente, ¿qué es lo que más le recalcas a los alumnos? Pues hombre, lo que pasa es que con el tema de los estudiantes es una cosa muy particular. Creo que los estudiantes me nutren mucho a mí, con su energía, con su experiencia, con sus historias. Yo no sé si yo soy una especie como de que está ahí como chupándoles a ellos también su energía y su capacidad, pero ya de parte mía hacia ellos, yo lo que les pido, digamos, de alguna manera, ser tranquilos, ser creativos y ser capaz de expresar lo mejor que puedan hacer. Es decir, entender que la expresión artística no es solo un asunto de artistas, sino que todos los seres humanos somos capaces de expresarnos y las artes son unos lenguajes que nos permiten comunicar muchas cosas. De ahí que muchas de las personas con que yo trabajo como estudiantes, por ejemplo, como me preguntas, algunos de ellos se están formando profesionalmente como artistas, como en la universidad, otros en secundaria están generando otras preguntas. Entonces veo las artes con una gama de posibilidades muy amplia y les pido eso, que sean capaces de liberarse de todos los tapujos y que se expresen con libertad y con creatividad. Se podría decir que para Germán el arte es un método de expresión. El arte es una forma tan importante de representar la cultura como lo puede ser la religión, o lo puede ser la economía, o lo pueden ser las ciencias, ¿cierto? Son formas de representación de una sociedad. E incluso hablar de las artes en plural, porque la conexión
de las artes es muy bella, es decir, la pintura está relacionada con la música con la danza con el teatro, y en sí todo este campo de representaciones es fundamental. Entonces sí, creo que el arte, como lo decía, alguna vez leía a Francisco Gil Tobar en un librito que nos enseñaron a nosotros cuando empezamos a estudiar artes en la universidad, que se llama Introducción al Arte, y decía: el arte es una expresión de contenidos en formas sugestivas. Desde ahí me parece importante entender que sí, el arte es una expresión humana, auténtica y diferenciadora. Entonces es también importante tenerla en cuenta en la cotidianidad y en la vida de todos. En ese orden de ideas, ¿hacia dónde crees que se esté direccionando el arte? El arte, como te decía, es una representación meramente humana. A veces tendemos mucho a hacer como unas reflexiones del arte, como una mirada teleológica, como que va avanzando, progresando, pero para mí el arte es una forma de representación que no va para adelante ni para atrás, sino que acompaña las diferentes formas simbólicas de representación, de diálogo, de comunicación que van generando, digamos, las sociedades. Por ejemplo, si tú te das cuenta, digamos, en las comunidades pues arcaicas, por así decirlo, estamos hablando en el Paleolítico, en el Neolítico, había una forma de representación, por ejemplo, con la piedra, con el hueso, o si saltamos al Renacimiento empezamos a encontrar el arte como una ciencia, incluso con esos grandes artistas del Renacimiento, cuando inventan la perspectiva objetiva en la naturaleza. Igualmente, cuando vamos a la bella época, por ejemplo, entre el siglo XIX y el XX, encontramos un arte como una forma de expresión burguesa. Hoy, empezando el siglo XXI, vemos efectivamente el arte gravitando alrededor de lenguajes que tienen que ver con la virtualidad, unas formas de comercialización en las nuevas criptomonedas, pero en esencia lo que sigue representando el arte es una condición humana, es decir, avanza o retrocede o simplemente representa de acuerdo a las condiciones propias de cada época. En ese orden de ideas, para hoy es tan válida la talla en madera, la talla en hueso, como la pintura de caballete, e incluso aquellas puestas, digamos, en escena que son interactivas y que tienen que ver con desarrollos altamente tecnológicos, incluso en un mundo virtual. Son válidas porque es la sociedad y las comunidades las que van desarrollando diferentes formas de comunicarse, y ahí está el arte. Y se encarga de atestiguar la vivencia del hombre en su época, en su contemporaneidad, en su momento. Eso es lo que el arte nos enseña en un futuro cómo han vivido los ancestros. Sí. O en un futuro, no en un presente. Gracias al arte podemos entender por qué y para qué costumbres y religiones ancestrales. Es por eso. Claro, hoy podemos entender en el arco de Tito, en la columna de Trajano, podemos encontrar en la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, podemos encontrar unos referentes propios de cada civilización y cada cultura, o puedes encontrar en el Museo de Egipto, el Museo del Louvre, o en el Museo de Antioquia, también una representación de lo que es la transición nuestra entre colonia, república, incluso una sociedad contemporánea. El arte permite eso. El arte comunica, es testigo, es magia, es energía. El arte tiene esa posibilidad. Entonces, por eso una sociedad que no entiende su arte tiende, digamos, básicamente o asfixia o no reconoce esos procesos artísticos, tiende también a no reconocerse a sí misma, ¿cierto? Sin embargo, algo muy interesante, si bien nosotros pudimos entender muchos procesos históricos de la antigüedad haciendo análisis del arte hoy, los procesos hoy son mucho más acelerados, es decir, hoy hacemos una producción simbólica que nos permite entendernos a nosotros mismos en el mismo momento, es decir, ya no tenemos que esperar solo el tiempo como testigo, sino que el artista hoy tiene muchas posibilidades también, ¿cierto? Hay unas anomias interesantes, es decir, yo me formé en un momento del arte donde se hablaba de unos grandes nombres, unos grandes movimientos, pero hoy vemos una atomización del arte, lo que hablábamos antes fuera de cámaras de este circuito. Es decir, estamos viendo un circuito donde hay mucho artista y vienen más unas generaciones que ven en los campos de la creatividad, del diseño, de las artes, del entretenimiento también, ¿por qué no? Una forma de comunicación y de supervivencia propia de la época. En ese orden de ideas, sí, el arte es un testigo, pero ya no solamente un testigo del pasado, sino del presente. Y nos ayuda mucho a superar, digamos,
a vivir la vida con una calidad de vida y una conciencia. Y lo más bonito es que ya no hay una competencia, sino que hay una alianza, que es lo que se está creando en Circuito Arte. La competencia es un concepto muy interesante, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy el arte y particularmente las artes plásticas han dejado de ser esas actividades extraterrestres, es decir, especiales, de unos bichos, unos seres muy raros que se mueven entre la bohemia y la locura. Hoy los artistas son perfectamente o somos profesionales y de alguna manera estamos entendiendo la necesidad de que no puede ser una expresión solipsista, independiente, sino que es muy importante incluso estar asociados, estar encadenados, entender las lógicas mismas del mercado para poder generar de esto un oficio del cual también hay que vivir. Es decir, hoy tenemos una posibilidad de decir en el mundo que somos profesionales de las artes y vivimos para las artes y de las artes en distintas formas, ¿cierto? Y estas formas de alianza que tú estás viendo en el sector y que se están viendo en muchas partes del mundo tienen que ver con la necesidad del artista plástico, del artista visual, de asociarse, y ese es un paradigma distinto a la idea del artista visual que tiene que estar aislado, que es por allá ermitaño, que es raro, sino que esa competencia nos está obligando hoy a competir con otras formas de representación. Verse competentes. Sí, exacto, nos está invitando a ser competentes en otras lógicas, como esta. Por ejemplo, estar con ustedes en un programa, en las redes sociales, que era una cosa que incluso en algunos paradigmas puede ser mal vista, hoy para nosotros como generación de artistas profesionales es absolutamente fundamental. Total. Trabajar de la mano de los comunicadores para dar a conocer lo que nosotros hacemos, porque el arte ya no es solamente una pieza de museo, y el arte no es solamente para eruditos. Para muchas personas que están viendo este programa, el acceso al arte hoy es mucho más fácil que en otros momentos de la historia. Germán, volviendo a tu obra, me llama mucho la atención esta pieza, bellísima. Me gustaría conocer más a fondo qué hay detrás de esta. ¿Te gusta esta pieza? Estas obras hacen parte de la última serie. Es como te decía, estoy ficcionando una imagen femenina y hay un ejercicio de choque cultural y civilizatorio. Primero, yo soy hombre y soy criado en una cultura occidental y particularmente en una cultura como la nuestra, que es la cultura antioqueña, machista. Sí. Pero también soy artista y soy sibarita y también, ¿por qué no? Disfruto también mucho de la estética y disfruto de mí mismo, pero también veo ese ser como la mujer y me ha gustado coger microhistorias de mujeres, es decir, detrás de cada imagen estos son símbolos, son íconos que pueden representar a cualquier mujer, pero de manera muy particular estoy saltando por unas experiencias personales alrededor de acontecimientos que me generan a mí unas reflexiones. Esta es una mujer, por ejemplo, somalí, ¿cierto? Entonces la obra comienza con la identificación y la creación de unos personajes ficticios, unos trazos, unas búsquedas. Algunas veces incluso las ficciono, a veces tengo unos modelos reales que tienen ciertas facciones, las invito al taller, trabajamos fotografía, dibujo y van quedando unas obras que luego pasan a un ejercicio, digamos, como tú puedes ver, aquí hay una técnica más tradicional de una pintura tradicional y luego se genera un ejercicio con la repetición, con la réplica, con el reto del color, pero también buscando las huellas, es decir, las texturas son esas huellas que pueden estar sobre la piel y sobre el alma de las vivencias de las mujeres. O aquí está una de la comunidad Misak, precisamente ahora con el pueblo guambiano y en ese estallido social que tuvimos el año pasado en el país. A mí me pareció muy interesante el papel de la mujer Misak. Claro que la transgredo al mostrar su cuerpo, porque ellas no muestran su cuerpo, pero me gusta jugar también con esos elementos de transgresión, llevarlos a una postproducción, hacer reproducción de imagen, mirar efectos de texturas. Y como te decía al principio, estamos en un mundo lleno de imágenes, son muchas, son generaciones que hoy acceden a la imagen de manera instantánea, múltiple y es multidimensional en el metro, en la calle. Entonces encontrar hoy imágenes adecuadas es muy complejo, pero para mí digo, hombre, otro más haciendo imágenes, digo que sí. Dentro de ese gran millares y millares de personas, yo soy uno más que creando imágenes nuevas a partir de mis experiencias y estas microhistorias. Entonces, esto es lo que yo llamo microhistorias de mujer. Fue una exposición que acabamos de desmontar acá en el taller que la llamamos Femela.
Femela, el curador fue Douglas Gaviria. Hicimos una selección de 20 obras con el tema femenino, un tema femenino visto desde un hombre, desde esas características que te dije. Y aquí surgió una de estas obras. Yo creo que el gran valor es el impacto visual y la textura, que quiere volverse como una huella, como un símbolo también desde el tiempo. Y son obras muy complejas, porque mis obras me llama la atención cuando tú dices bella, y es lo que descentra el concepto de belleza, ¿cierto? Porque, digamos, para apreciar una obra de estas es interesante tener también un constructo, digamos, intelectual, emocional, que te permita acceder a la belleza que ella tiene, porque efectivamente también puede generar rechazo para otras personas. Es que resalta demasiado la mirada, los labios, los rasgos faciales, entonces atrapa. Ah, bueno, eso está muy bien. Eso que acabas de decir es muy importante en mi trabajo. Yo en esencia soy de formación académica, entonces sigo haciendo uso de la teoría del color, del dibujo, el tema del cuidado técnico, la experimentación, pero también soltarse un poco también a la expresión y soltarse a esos elementos de la academia es muy importante. Entonces eso también hace que esta obra que estoy presentando en este momento sea un poco distinta a la que vimos hasta el 2019, porque yo también me imagino que esa pandemia nos afectó, ¿cierto? Total. Que esas experiencias también nos afectaron, nos movieron el piso y nos pusieron a hacer otras preguntas y otras cosas, ¿cierto? Germán, ¿qué te gustaría que te preguntaran hoy bajo el lente Más Arte, Más Ciudad? No, ha sido muy interesante esta conversación, porque no solamente hemos hablado de mi obra, sino que algo que es muy importante es hablar el arte dentro del ecosistema del arte y el ecosistema del arte dentro del ecosistema de la cultura, sobre ese lugar del arte y la cultura, digamos, en la sociedad. ¿Qué me gustaría que me preguntaras? Pues hombre, a mí me gustaría que me preguntaras de cómo nos conocemos, por ejemplo, ¿cierto? No sé, ¿quiénes somos? Nosotros somos Atelier.4, es un laboratorio de creación y investigación en artes plásticas y visuales. Estamos ubicados en Medellín, en Barrio Colombia, con una propuesta muy interesante también de creación, de divulgación y de comercialización de las artes, y nos pueden encontrar en Instagram en atelier.4_ o en Facebook como atelier.4 espacio creativo, y en nuestras cuentas, en las cuentas mías en particular, Benjumea Germán en Instagram. Ahí pueden conocer mis obras también y contactarme por si tienen algún tipo de inquietud. La tertulia nos encanta, los viernes en la tarde hacemos tertulias, hablamos, conversamos con la gente, con los que quieren saber también un poco más cómo es la vida al interior de un taller, cómo es el proceso de creación para llegar a una obra, como una obra muchas veces, por ejemplo, estas obras yo no las considero terminadas aún, siguen en unos procesos que son muy interesantes. Pues eso me suscita, porque también tengo muchas cosas que decir, pero creo que es valioso eso, ¿cierto? Qué bien. Muchas gracias por hacer parte de nuestro programa, por hacer parte de este proyecto de Más Arte, Más Ciudad, y te invito a que despidas hoy el programa. Pues amigos y amigas, Más Arte, Más Ciudad, espacios como este los necesitamos, espacios alternativos que lean la ciudad desde otras perspectivas, que estén mostrando a la gente otros elementos que les permita elevar su juicio estético y su gusto estético. Los invito a que vean el programa y los invito a contactar y a vivir el arte de la ciudad, que es bellísimo y es mucho. Muchísimas gracias. Sigan conectados con Más Arte, Más Ciudad. Chao, chao.